Hola, hola. Sí, ya, ya. Me tenían silenciado mis hermanos. No querían escucharme hoy, así con gripa. Mis hermanos y amigos, muy buenas noches. Recordando el salmo que decía, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Y al entonar estos himnos tan hermosos que nos recuerdan la esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Si usted no es creyente, usted no tiene esa esperanza, pero puede tenerla si se convierte a Cristo. El libro de Tesalonicenses, por medio de su palabra, el Señor nos dice que el motivo de aliento para nosotros es saber que Cristo viene por nosotros. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo creo que cualquier cosa que uno pase en esta vida no se compara con el gozo de saber que Cristo viene por mí, de saber que aquel que murió en la cruz y derramó su sangre por mí, viene un día a llevarme con él y estar para siempre con él. Tal vez algunos hermanos recuerden esta enseñanza, aparte de la enseñanza, y orando el Señor, rogando que pudiéramos reflexionar el día de hoy. Me llevó el Señor a considerar este tema. Hace tiempo atrás lo vimos, pero no lo hemos terminado. Vamos a ver con la ayuda del Señor a ir avanzando poco a poco para ir desarrollando la idea. Y antes de empezar, quisiera, mis hermanos, que todos oráramos y que oraran, mis hermanos, también para que el Señor me guíe, para que no sea yo, para que no sea sabiduría humana, palabrería humana, sino que el Espíritu del Señor esa noche hable a nuestros corazones. Soberano y eterno Dios, congregados esta noche en el nombre que es sobre todo nombre, en el único en que nosotros podemos estar en pie delante de ti, Cristo el Señor, el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente Cristo. Queremos acercarnos en esta noche confiadamente a ti por medio de Él, por sus méritos, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, porque Él cumplió perfectamente tu ley, vivió perfectamente y nos ha redimido de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Queremos en esta noche presentarnos delante de ti, Señor, para rendir adoración y alabanza al único y sabio Dios, al eterno y todopoderoso, aquel Dios que envió a su Hijo en semejanza nuestra con el propósito de rescatarnos de nuestro pecado, con el propósito de redimirnos de nuestra maldad y de nuestra inmundicia. Y queremos rendir nuestra adoración y nuestra alabanza porque solamente tú eres digno. Señor, queremos rogarte también de forma especial en esta noche por la reflexión de tu palabra. Entendemos, oh Dios, y creemos profundamente que tu palabra es viva y eficaz, porque ha sido inspirada por ti, porque no procede de hombre alguno, Señor. Por tanto, rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que de la manera como Cristo habló que habría de edificar tu iglesia en esta noche, Señor, podamos ser edificados, podamos ser confrontados, exhortados, animados, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. También aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han tenido un encuentro personal con Él, que hoy, Señor, rogamos pueda ser el día en que entiendan el mensaje de salvación y rindan sus vidas ante el único que les puede librar de la condenación eterna, que es Jesucristo, el Señor, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Señor, queremos orar a ti, agradeciéndote, Señor, porque tú en gran manera eres bueno, porque no hay otro Dios como tú. No hay quien se compare a ti, Señor, grande, poderoso, Señor, temible en tus obras. A ti solamente, Dios, sea gloria, honra y honor eternamente y para siempre. Entregando este tiempo, oramos con gratitud por medio de Cristo el Señor. Amén. La idea del mensaje es continuar con el pensamiento del conflicto espiritual. Los problemas son algo muy maluco, ¿cierto? Estar uno en problemado es algo bastante incómodo. A veces se gana uno los problemas sin buscarlos.
Pero en esta noche vamos a hablar de un asunto en el que todos estamos involucrados, sea usted creyente o no, porque Dios nos ha creado a nosotros, los seres humanos, como seres espirituales. Vamos a ir rápidamente en un breve resumen, definiendo ciertas cosas, que es un conflicto, una especie de rivalidad, algo que se opone, algo que no concuerda, algo que se aleja como dos polos opuestos, algo que no es posible mezclar, como el agua y el aceite, algo como un polo negativo y un polo positivo. Básicamente eso es un conflicto, una rivalidad prolongadas. Y si nosotros consideramos este concepto dentro de nuestra vida espiritual, hay asuntos importantes que tenemos que considerar. ¿Cuál es el campo de batalla? Siempre cuando se libra una guerra o una batalla, se libra en un área específica y determinada. Recientemente hemos visto el conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto se libra allí, en esa parte. Pero para nosotros como creyentes, ¿cuál es esa área en que se libra ese conflicto? Y quiero rápidamente ir por lo menos a Efesios capítulo 6 versículo 12. Efesios, y si mi hermano no se puede intercambiar ahí o es muy difícil intercambiarlo, lo leemos. Efesios capítulo 6 versículo número 12. Dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos, noten esa expresión, no tenemos. No se refiere el escritor aquí porque no tengo, sino que dice no tenemos lucha, guerra, conflicto contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y continúa la idea. ¿Dónde se libra en nosotros ese campo de batalla? Mis hermanos, mi pelea no es en la iglesia, no es en mi casa, no es en mi trabajo. Como lo hemos visto por la escritura, no tenemos una lucha contra sangre. Mi lucha no es contra una persona física. Mi lucha no es contra mi esposa, contra mi esposo, contra el vecino. Mi lucha no es contra él. Mi lucha es en un entorno espiritual. Volviendo por favor a la diapositiva. El área de combate, bueno, yo puse allí una imagen bastante exagerada, pero es como para llamar un poco la atención. El área de la lucha, la guerra que libramos nosotros es espiritual y es importante entenderlo, porque puede que estemos batallando donde no tengamos que hacerlo, enfocando nuestros esfuerzos. Ahora, ¿quién es nuestro principal enemigo? Aquí tenemos una pequeña imagen que quise poner ahí como de meditación, ¿cierto? Vemos a un niño tirado en el piso y alguien le está pisando la cara. Podríamos decir que qué pesar del niño, ¿cierto? ¿Quién sabe quién será la persona que está haciendo algo tan terrible? Y puede que hayan muchos creyentes en esa misma condición. Hermano, es que me siento pisoteado por Satanás, me siento destruido, que Satanás por aquí, Satanás por allá. Y Satanás preguntándose quién será este tipo, ¿cierto? El apóstol Pablo nos muestra algo bien importante en Romanos capítulo 7. Y para pasar rápidamente, ¿qué hermano se recuerda? ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La escritura resalta muchas veces y de muchas maneras que la principal amenaza no es algo que venga del exterior, sino que es algo que procede de mí. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Ten cuidado de quién, de Satanás, de los fariseos, de los romanos, de las persecuciones. No, ten cuidado de quién, de ti mismo y de la doctrina. En Gálatas nos dice la escritura, porque los deseos de la carne son ¿qué? Contrarios contra el espíritu y los del espíritu contra la carne y se oponen entre sí. Hermanos, tenemos una lucha espiritual
Nuestro principal enemigo somos cada uno de nosotros y nuestro corazón caído y terriblemente pecaminoso y para nada confiable. Muchos bueno, lo he escuchado. No, hermanos, o hermano, es que yo hice tal cosa porque un espíritu de alcoholismo, un espíritu de tal cosa, un espíritu. Hoy en día la gente se inventa espíritus para todo y eso es totalmente falso. Porque así, entonces volvemos a la excusa del huerto de Edén. No es que la mujer que me diste, dijo Adán. Después Eva dijo, no, es que la serpiente. Y descargamos responsabilidades en lugares donde la responsabilidad es la nuestra. Nosotros debemos asumir la responsabilidad. No, hermano, es que el espíritu del alcoholismo. Entonces empecé con una cerveza y ya estoy bien mareado. No, mis hermanos. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. La escritura en el libro de Colosenses dice que Cristo venció y expuso públicamente a todas esas huestes de maldad. Indiscutiblemente, Satanás es un adversario del cual no debemos ignorar sus maquinaciones y en la medida del transcurso del tema vamos a ir abordándolo también. Pero el principal problema somos nosotros. Cristo dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, aquello que reside en mí es lo débil. Vamos a ver en segunda de Timoteo, capítulo 2, viendo este breve resumen de la lucha que nosotros libramos. Nosotros batallamos, como dijo también el Señor Jesús. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes tú en tu propio ojo? Nosotros entre hermanos no somos enemigos. Todo lo contrario, estamos llamados, Efesios capítulo 4 versículo 3, a procurar con diligencia estar solícitos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí encontramos una realidad bien interesante. Como creyentes, nosotros somos soldados. Y hay algo particular que dice allí la escritura. Tú pues sufre penalidades. El Señor no nos está llamando a buscar males. El Señor no nos está llamando a que nos metamos en problemas, sino a sufrir y a soportar aquello que por causa del oficio nos va a venir a nosotros, indiscutiblemente. Si somos creyentes y procuramos agradar al Señor, procuramos obedecerle, hermanos, van a haber problemas. Se van a presentar cualquier cantidad de situaciones, porque cuando las cosas para el Señor se están haciendo bien, se están llevando a cabo de la forma correcta, indiscutiblemente el enemigo de las almas no quiere que nada allí prospere. Teniendo en cuenta también que nosotros tenemos una realidad. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado en mí, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Hechos, capítulo 14:22, un pasaje muy conocido, dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y ahí y hay una secta por ahí bien particular que va contrariamente a la realidad de las escrituras. Seguramente ustedes lo han escuchado, el pare de sufrir. Y todo lo contrario, eso es sufra sin parar. Porque la escritura nos ha llamado a eso. Nosotros estamos puestos para sufrir penalidades. Estamos puestos para que a través de muchas tribulaciones seamos formados conforme a la imagen y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Los problemas, las dificultades, las pruebas son algo supremamente maluco, incómodo, pero son muy necesarias. A veces el concepto, la idea que nosotros tenemos de bendición
Es cuando todo nos está yendo bien. Si estoy aliviado, si mi economía está bien, si mi situación familiar, emocional, sentimental, si todas esas cosas me están yendo bien, entonces soy muy bendecido. Hermanos, eso no es cierto. Bendita sea la aflicción que me lleva de rodillas a mi Señor. Bendito sea el problema que me lleva a buscar el rostro del Señor. La situación, el problema, la enfermedad, bendito sea aquello que muestra mi humanidad, mi debilidad, mi carne, mi insuficiencia y me lleva a postrarme ante aquel que todo lo puede, que es Cristo el Señor. Es necesario que nosotros padezcamos cualquier cantidad de situaciones. Hay otros pasajes también bien interesantes que nos hablan de eso en el libro de Santiago, pero será en otra ocasión. La escritura también en 2 Timoteo también nos dice, como buen soldado, tú pues sufre, soporta, tolera penalidades, sufrimientos como buen soldado. Y ven ustedes que antes de la palabra soldado hay una pequeña palabra que dice como buen soldado. Y mirando la definición de esa palabra, significa que es útil, conveniente, que es digno de elogio, honorable, es decir, un elemento útil en el servicio del Señor. Esto incluye indudablemente una obediencia. Es asombroso cómo la escritura a través de ejemplos o de figuras nos muestra verdades tan profundas. ¿Qué es un soldado? Bueno, yo simplemente busqué conceptos para traer la definición, pero de pronto aquí hay de pronto alguno que haya pagado el servicio militar o pertenezca a la policía, entiende esto un poco más fácil. Miembro del ejército que no tiene ningún grado militar, persona que forma parte de un ejército. Nosotros, como pueblo de Dios, formamos parte de un ejército que es la iglesia y estamos puestos en una tropa que es nuestra iglesia local. Y el Señor en su misericordia nos ha dado a todos como creyentes, todos tenemos el mismo espíritu. Dios no dice que unos tienen más espíritu que otros. Todos somos soldados. Dios nos ha capacitado a todos para hacer lo que Él nos ha pedido. Dios no nos va a decir a nosotros o no nos va a mandar a nosotros a hacer algo que Él no sabe que somos capaces. Si Dios nos dice a nosotros, sufre penalidades, es porque somos capaces de soportarlas, es porque podemos hacerlas. Y en el orden militar, las tropas o el orden que tengan, siempre hay quien las lidera. Y si llevamos esa analogía a la iglesia, pues el Señor dentro de la asamblea ha puesto hermanos que presiden la asamblea local, hermanos, ancianos, líderes, etcétera. Vamos a hablar un poco acerca de este tema. ¿Dónde se encuentra, entendiendo, vamos a abordar un poco el tema de otro adversario que no somos nosotros mismos y esta carne? ¿Dónde se encuentra el enemigo del soldado? ¿Dónde se encuentra Satanás? Satanás no se nos va a aparecer o no se va a aparecer como un espanto detrás de una puerta con un tenedor, como lo pintan en las caricaturas. No lo vamos a ver acechando por ahí detrás de un andén. Muy seguramente tampoco en lugares de dudosa procedencia, en algún discotecas, burdeles y todos estos sitios, porque finalmente ya son de él. Si nosotros leemos esta cita, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21 al 27, y dice así la escritura, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca al pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él.
Jesús entonces le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Cuál era el lugar más peligroso tal vez en que los discípulos en ese momento pudieran estar? ¿Cuál pudiera ser? Tal vez con los fariseos, tal vez esperando una incursión de los romanos. Pudiera ser, pero lo cierto es que Satanás ya controla esos lugares. Satanás va a estar metido y va a querer destruir, como lo vemos aquí que está en el aposento alto, donde sea que la palabra del Señor sea predicada fielmente, donde sea que la sana doctrina esté siendo proclamada, donde sea que se esté evangelizando, discipulando, donde se congreguen correctamente. Muy probablemente ni siquiera en estas iglesias o sectas que no enseñan la verdad. Total, son ciegos, guías de ciegos. Ni siquiera en lugares de dudosa procedencia, porque también son de él, pero en los sitios, en las familias y en las asambleas donde las cosas se están haciendo correctamente para el Señor, ahí va a estar Satanás metido, entorpeciendo la obra de Dios porque él se levanta contra todo lo que es el Señor. Hay un paralelismo, quiero aclarar que no es algo que esté relacionado directamente, sino algo que sigue dos líneas con una idea similar. Todos recordamos el libro de Josué, cómo el Señor, por medio de Josué, permitió que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Cómo Josué cruzó con el pueblo por el río Jordán, los muros de Jericó cayeron, etcétera, etcétera, y toda la historia que consigue allí. Y hay un paralelismo particular que me llama mucho la atención. Josué durante su camino se enfrentó, por lo menos de forma general, hubieron más, etcétera, pero para este tema, digamos, de la guerra que también él tuvo que vivir, tres enemigos particulares. Cuando él cruzó el río Jordán a la tierra de Canaán, no simplemente cruzó y llegó el pueblo a disfrutar de la tierra, sino que habían enemigos. En ese sentido, nosotros hemos creído en Cristo, pero tenemos que seguir aquí luchando. Tenemos que seguir siendo buenos cristianos delante del Señor, buenos soldados, sufriendo penalidades, dando testimonio al Señor y sirviendo al Señor. El primer enemigo dentro de esta idea de conflicto y el paralelismo que pues, nosotros podemos ver, ¿recuerdan ustedes la ciudad de Jericó? Cuando Josué con el pueblo llega a la ciudad de Jericó, ¿cuál fue el mandamiento del Señor? El Señor no lo mandó a que él fuera directamente y atacara y destruyera la ciudad. Él no le dijo eso. Todo lo contrario que le dijo el Señor, vaya y rodéela cuántas veces, 7 veces. Él no le dijo que la atacara. Eso nos habla a nosotros, mis hermanos, del mundo. Nosotros no tenemos por qué luchar contra el mundo. No, es que se lanzó tal pastor a ser alcalde, gobernador y presidente y lo que sea. Mis hermanos, Dios no nos ha llamado a luchar contra el mundo, contra el sistema de maldad. ¿Qué nos dice en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 4? Dice así la escritura, Primera de Juan, capítulo 5 versículo número 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y allí mismo en unos capítulos anteriores, en el versículo, capítulo número 2 versículo número 15 dice la escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros no debemos, hermanos, amar los elementos transitorios de esta vida, ni apegarnos a ellos. El otro enemigo, ¿recuerdan ustedes cuando Josué enfrentó la ciudad de Ai?
De ahí, no sé dónde queda la tilde, pero ¿recuerdan ustedes? En Josué capítulo 7 nosotros tenemos la historia. Y vamos un momento allí a Josué capítulo 7 versículo 10. El Señor le ha venido dando al pueblo de Israel victorias por medio de su poder. Y sin embargo, cuando llegaron a este punto, estas son las consecuencias. Josué capítulo 7 versículo 10 a 11. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. La ciudad de Ai era una ciudad muy pequeñita. Simplemente ellos dijeron, no fatiguemos al pueblo para que suban todo el pueblo. Súbanos más 3.000 hombres, que con eso es más que suficiente. Y por causa del pecado, murieron más de 30 hombres y los persiguieron y los derrotaron. Mis hermanos, nuestra carne es algo tan terrible. Nosotros podemos ver los asuntos de la carne como, no, eso es muy pequeñito, eso yo lo domino. Ese asunto de la carne, eso es muy pequeñito, yo me encargo de eso. Que no seamos nosotros como el pueblo de Israel, que tengamos en poco cualquier rezago de deseo pecaminoso en nuestro corazón, cualquier gusto que tengamos, cualquier traspié que le estemos dando a los deseos de nuestra carne, porque recordemos que son contrarios al Espíritu, porque de la misma manera como el pueblo de Israel con semejante ejército fueron derrotados, de nosotros, ¿qué se podrá decir si le damos lugar a los deseos de la carne, a las motivaciones de nuestro corazón pecaminoso? Y el último, los Gabaonitas. Y este particular, bueno, hablando de ese enemigo que tenemos nosotros, que es la carne, Martín Lutero decía lo siguiente: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Ojalá, cierto, ojalá uno se bautizara y esa naturaleza como que se ahogara. Pero lo que Martín Lutero expresa es lo que la Escritura enseña. Tenemos que hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne. Tenemos que luchar, mis hermanos, y esta lucha no se acaba, ojalá se acabara, ¿cierto? De un día para otro, pero dura el tiempo que duremos en esta tierra y hasta que el Señor venga. Pero qué gozo es saber que cuando el Señor venga ya no tendremos eso, sino que seremos transformados. No tendremos luchas, ya no tendremos tentaciones, sino que estaremos en un estado de perfección. Dentro de la historia del libro de Josué, tenemos a los Gabaonitas, un pueblo que astutamente se camufló, llevó pan mohoso, se puso ropa andrajosa, unos cuantos, se vistieron solapadamente, fueron donde Josué y le dijeron, no, es que venimos de muy lejos, enredadores como ellos solos, venimos muy lejos, vean nuestro pan, la leche ya se convirtió en cumis, hagamos alianza. Y Josué, sin consultar al Señor, dijo, está bien, hagamos alianza. Y le costó terribles problemas al pueblo. Los Gabaonitas representan, mis hermanos, a Satanás y el engaño. Mire, Satanás no se va a presentar a nosotros con, como ya lo dije, como con cachos y cola, y él no se va a presentar de esa forma. Él es muy sutil. En 2 Corintios 11, 14, 15, dice la escritura que no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tremendo eso. ¿Cuántas personas dicen que han visto vírgenes, ángeles y cosas? Y la escritura dice que Satanás se disfraza de toda esa serie de cosas. Y de la misma manera han dado cabida, bueno, hablando, solo por decir algunos de los testigos de Jehová, dicen que un ángel se apareció y que perdón, y que le dio unas tablas de oro, no sé si fueron ellos o los adventistas, y que un ángel les dio unas tablas de oro y sobre eso basaron de ahí en adelante su secta. Los mormones.
Y los otros dijeron no, que un ángel le había dictado cosas. Mis hermanos, Satanás es demasiado astuto. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que permitimos en nuestra vida. Nuestro hermano Javier el domingo nos hablaba de algo que me ponía a reflexionar. A veces nosotros como creyentes andamos mucho en piloto automático. Vamos a hacer cosas y no estamos ejercitando lo que dice la Escritura, la mente de Cristo, que todo creyente tiene. Él nos pone un ejemplo de que fue a buscar una película en Netflix y no encontró nada, sino puras cosas bastante pecaminosas, homosexualidades, inmoralidades, drogadicción. Y muchas veces nosotros estamos viendo eso y no nos estamos deteniendo a reflexionar qué están viendo nuestros ojos, qué estamos nosotros escuchando, qué está entrando en nuestra mente. ¿No dice la Escritura que los ojos son la luz del alma? O sea, ¿qué le estoy yo metiendo a mi mente? ¿Qué estoy yo alimentando para mí? ¿Será que estoy alimentando ese pequeño pueblo de ahí? ¿Estoy alimentando mi carne viendo cosas inmorales, viendo cosas que sutilmente me agradan, pero sabemos que son contrarias al Señor? No, mi hermano, pero es que es una novela, eso no pasa nada, eso es que son muñequitos. No, mi hermano, eso es de mentiras. No, es que esa sangre cuando le mochan un brazo, la cabeza, todo eso es mentira, eso no. Y nos creemos como el pueblo de Israel, ¿cierto? Somos fuertes, eso a mí eso no me hace nada. ¿Y cómo va eso calando en nuestra mente? ¿Cómo va eso dañando nuestra mente, nuestra conciencia? ¿Cómo va eso dando lugar a que de eso pasen cosas, a ver cosas? O sea, eso solamente es un ejemplo, una ilustración, pero cómo eso es el pie o el paso para cosas más terribles, para ver o permitir en mi vida cosas más terribles. Ciertamente nosotros enfrentamos luchas, problemas, dificultades y cualquier cantidad de cosas. Bueno, por tiempo tengo que dejar hasta ahí, pero seguiremos con otro asunto más adelante que es la importancia de fortalecernos en el Señor. Mis hermanos, que podamos nosotros considerar la realidad de la lucha que tenemos, considerar que somos seres espirituales, por tanto, lo que nosotros hacemos tiene repercusiones espirituales. No pensemos que por algo por minúsculo, por pequeño que sea, que le estamos dando lugar a cosas que no son aprobadas delante del Señor en nuestra vida, vamos a crecer espiritualmente, vamos a estar firmes o tenemos una buena vida espiritual delante del Señor. Que no seamos, cierto, viendo ese paralelismo del pueblo de Israel con el conflicto que nosotros como creyentes enfrentamos, que no seamos de la misma manera como ellos, que aprendamos de sus errores, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que aprendamos, para que no hagamos lo mismo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Gracias porque en Cristo tenemos la victoria eterna y asegurada, Señor, porque Cristo derrotó al adversario de nuestras almas, porque Él nos guarda por tu poder. Gracias, Señor. Te rogamos por nosotros mismos para que cada uno de nosotros podamos, Señor, hacer morir lo terrenal en nosotros como manda la Escritura, para que podamos de día en día, Señor, doblegar nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa y vivir, Señor, delante de ti agradándote y esforzándonos, haciendo, Señor, tu voluntad y lo que tú has demandado, sabiendo que en breve tú has de venir por tu iglesia, Señor, y esperamos ese día y lo anhelamos, Señor, y es motivo de esperanza y de aliento para nosotros el considerarlo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y rogamos que pueda llevar mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Rogándote por todas estas cosas, entregamos esta meditación en tus manos y lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.